Nunca imaginé que mi vida terminaría bajo un puente a las afueras de Medellín, escuchando el ruido incesante de los carros que pasaban sobre mi cabeza mientras el olor a humedad y a gasolina barata se pegaba a mi ropa como una segunda piel. Pausa larga. Pero ahí estaba yo, Carolina Mendoza, una mujer de 42 años que alguna vez tuvo un hogar, una familia, y algo que se parecía a un futuro, ahora envuelta en cartones sucios, compartiendo el espacio con otras almas perdidas que la sociedad prefiere no ver. Saben, hay algo que nadie te dice sobre tocar fondo, y es que no pasa de un día para otro, no es un evento dramático como en las películas, sino un deslizamiento lento y constante donde cada día pierdes un pedacito más de ti misma hasta que un día te despiertas y ya no reconoces a la mujer que ves en el reflejo de una ventana sucia. Yo había sido otra persona, una mujer con sueños, con planes, con esa ingenuidad hermosa de creer que si trabajabas duro y hacías las cosas bien, la vida te recompensaría. Tenía un pequeño negocio de repostería artesanal que monté con mis ahorros y con la ayuda de mi esposo, Javier, un hombre bueno que conocí cuando ambos teníamos 25 años en una feria del libro en el Parque de los Deseos. Nos enamoramos de esa forma intensa y pura que solo pasa cuando eres joven y todavía crees en los finales felices. Nos casamos un año después en una ceremonia sencilla en la casa de mis padres en el barrio Laureles, con solo nuestras familias más cercanas, y construimos una vida modesta pero llena de amor. Tuvimos 2 hijos, Mateo y Sofía, que eran mi razón de existir, mi motivo para levantarme cada mañana con una sonrisa aunque estuviera cansada. Mi negocio empezó a crecer, lentamente pero de forma constante, hasta que tenía 3 empleadas y contratos con cafeterías y restaurantes por toda la ciudad. Javier trabajaba como contador en una empresa de exportaciones y entre los dos logramos comprar un apartamento pequeño en Belén. Nada lujoso pero era nuestro, cada ladrillo pagado con nuestro esfuerzo. Asterisco, suspiro profundo. Pero la vida, mis queridos, tiene una forma cruel de recordarte que la felicidad es frágil, que puede romperse con un solo golpe cuando menos lo esperas. Todo comenzó a desmoronarse cuando Javier tuvo el accidente. Fue un sábado por la mañana, recuerdo que estaba en la cocina preparando el desayuno, el olor del café recién hecho llenaba el apartamento y los niños todavía dormían. Javier había salido temprano a comprar pan en la panadería de la esquina, algo que hacía todos los sábados como un ritual. Escuché las sirenas de la ambulancia pero nunca imaginé que era por él. Nunca piensas que la tragedia va a tocar tu puerta hasta que lo hace. Un conductor borracho se pasó un semáforo en rojo y golpeó a Javier cuando cruzaba la calle. Pasó 3 semanas en coma en el Hospital San Vicente, y yo pasé esas 3 semanas viviendo en la sala de espera, rezándole a todos los santos que conocía, prometiéndole a Dios que haría cualquier cosa si tan solo me lo devolvía. Pero Dios no escuchó mis ruegos, o quizás tenía otros planes que yo no podía entender. Javier murió un martes por la tarde, justo cuando el sol se estaba poniendo y las enfermeras estaban cambiando turnos. Asterisco, voz quebrada. Recuerdo que una doctora joven con ojos tristes me tomó de la mano y me dijo: lo sentimos mucho, hicimos todo lo posible y yo solo pude asentir porque las palabras se habían quedado atrapadas en mi garganta. ¿Cómo le explicas a 2 niños de 8 y 6 años que su papá nunca va a volver a casa? ¿Cómo les dices que el hombre que les leía cuentos antes de dormir, que los llevaba al parque los domingos, que les enseñaba a andar en bicicleta, ya no está? Lo intenté, Dios sabe que lo intenté, pero las palabras salían torpes y vacías, y lo único que pude hacer fue abrazarlos mientras llorábamos juntos en el sofá de la sala, ese mismo sofá donde Javier y yo solíamos sentarnos a ver películas los viernes por la noche. Después del funeral vinieron los problemas económicos. Resulta que Javier no tenía seguro de vida, algo que siempre habíamos dicho que íbamos a contratar pero que posponíamos porque todavía somos jóvenes, ya habrá tiempo para eso. Los gastos médicos del hospital habían consumido todos nuestros ahorros, y aunque traté de mantener el negocio funcionando, mi cabeza no estaba ahí, mi corazón no estaba ahí. Empecé a perder contratos porque llegaba tarde con los pedidos o porque la calidad ya no era la misma. Mis manos temblaban cuando decoraba los pasteles y las lágrimas caían sobre el glaseado. Tuve que despedir a mis empleadas porque ya no podía pagarles, y eventualmente tuve que cerrar el negocio por completo. Intenté conseguir trabajo en otros lugares. Pero a los 40 años, con un hueco de 2 años en tu currículum y sin referencias recientes, las puertas se cierran una tras otra. Las deudas empezaron a acumularse, primero las cuotas del apartamento que no podía pagar, luego los servicios públicos, luego la comida.
Llegó un punto donde tenía que decidir entre pagar la luz o comprar leche para mis hijos, y esa no es una decisión que ninguna madre debería tener que tomar. Asterisco, pausa emocional. Mi hermana Patricia no sabía nada de esto. Bueno, sabía que Javier había muerto porque vino al funeral, pero no sabía lo mal que estaban las cosas después. Patricia y yo siempre tuvimos una relación complicada. Ella era 5 años mayor que yo y siempre fue la estrella de la familia, la inteligente, la ambiciosa, la que se fue a estudiar a Bogotá con una beca completa y nunca miró atrás. Mientras yo me quedé en Medellín, construyendo una vida sencilla, Patricia escaló posiciones en el mundo corporativo hasta convertirse en directora regional de una multinacional, y luego en dueña de su propia empresa de consultoría empresarial. Nuestros padres, que en paz descansen, siempre la pusieron como ejemplo. ¿Por qué no eres más como tu hermana Patricia, Carolina? Ella sí sabe aprovechar las oportunidades. Y yo, la hermana menor, siempre me sentí como la decepción de la familia, la que eligió el camino fácil del matrimonio y los hijos en lugar de una carrera brillante. Cuando Patricia venía a Medellín de visita, lo cual era cada vez menos frecuente, se quedaba en hoteles caros en el poblado y nos veíamos para un almuerzo rápido donde ella hablaba de sus viajes a Europa y sus negocios millonarios mientras yo sonreía y asentía, sintiéndome cada vez más pequeña. Después de la muerte de Javier, el orgullo me impidió pedirle ayuda, ese maldito orgullo que te hace pensar que es mejor sufrir en silencio que admitir que no puedes sola. Así que cuando el banco finalmente nos desalojó del apartamento, cuando pusieron nuestras cosas en la calle y cambiaron las cerraduras, yo no llamé a Patricia. En lugar de eso, tomé a mis hijos y nos fuimos a vivir con una amiga, Claudia, que había sido mi compañera de colegio y que tuvo la bondad de abrirnos las puertas de su casa. Pero Claudia tenía sus propios problemas, un esposo desempleado y 3 hijos que alimentar, y aunque nunca me lo dijo directamente, yo podía sentir la tensión, podía ver las miradas entre ella y su esposo cuando pensaban que yo no estaba mirando. Después de 2 meses, supe que no podíamos quedarnos más tiempo. Una noche, después de que todos se durmieron, empaqué nuestras pocas pertenencias en 2 maletas y desperté a Mateo y Sofía. Nos vamos a quedar con la abuela por un tiempo, les mentí, aunque mi madre había muerto 3 años antes. Los llevé a la terminal de buses y con los últimos pesos que me quedaban compré 2 pasajes a Cali, donde vivía mi prima Beatriz. Le había llamado el día anterior, explicándole la situación, y aunque ella había dudado, finalmente aceptó quedarse con los niños temporalmente mientras yo arreglaba las cosas en Medellín. Asterisco, voz suave, casi un susurro. Despedirme de mis hijos en esa terminal de buses fue lo más difícil que he hecho en mi vida, más difícil incluso que enterrar a Javier. Mateo, que ya tenía 10 años, me miraba con esos ojos que lo entendían todo aunque no dijera nada, y Sofía, mi pequeña de 8 años, se aferraba a mi cuello llorando. No quiero irme sin ti, mami, por favor ven con nosotros. Pero yo sabía que si iba con ellos solo sería una carga más para Beatriz, que ya estaba haciendo un sacrificio enorme al recibirlos. Solo será por un tiempo, mi amor, le dije a Sofía, secándole las lágrimas aunque las mías caían sin control. Mami va a conseguir trabajo y un lugar donde vivir, y muy pronto van a volver conmigo, te lo prometo. Pero mientras los veía subir a ese bus, mientras veía sus caritas presionadas contra la ventana diciéndome adiós con la mano, una parte de mí sabía que era una promesa que quizás no podría cumplir. Los primeros días después de que mis hijos se fueron los más oscuros de mi vida. Me quedé en las calles de Medellín sin un plan, sin dinero, sin nada. Dormí en parques, en cajeros automáticos, en las escaleras de edificios abandonados. Aprendí rápidamente las reglas de la calle, dónde encontrar comida en los contenedores de basura de los restaurantes, qué lugares eran seguros para dormir y cuáles eran peligrosos, cómo evitar a la policía cuando venían a limpiar las zonas. Conocí a otras personas en mi situación, cada una con su propia historia de cómo habían llegado ahí. Y me di cuenta de que la línea entre tener un techo sobre tu cabeza y vivir en la calle es mucho más delgada de lo que la gente cree. Eventualmente encontré ese puente en Belén. Irónico que fuera en el mismo barrio donde alguna vez tuve mi apartamento, donde había sido feliz. Bajo ese puente había un pequeño grupo de personas que se cuidaban entre sí, compartían lo poco que tenían, se advertían de los peligros. Estaba don Rodrigo, un señor de unos 60 años que había sido profesor universitario antes de que el alcoholismo le arrebatara todo, María, una mujer de mi edad que había huido de un esposo violento y terminó aquí porque no tenía a dónde ir, y Jorge,
un joven de apenas 23 años que había sido echado de su casa por su familia cuando les dijo que era gay. Nos convertimos en una especie de familia disfuncional, cuidándonos unos a otros en un mundo que nos había olvidado. Había noches en las que me quedaba despierta, mirando las luces de los edificios a lo lejos, preguntándome si mis hijos estaban bien, si me extrañaban tanto como yo a ellos, si algún día me perdonarían por haberlos enviado lejos. Llamaba a Beatriz desde un teléfono público cada vez que conseguía algunas monedas, solo para escuchar sus voces, para decirles que los amaba, para mentirles diciéndoles que pronto estaría con ellos. Pero con cada llamada, con cada mes que pasaba, esa promesa se sentía más y más vacía. Respiración profunda. Fue un martes por la tarde, lo recuerdo con una claridad que me duele, cuando mi vida cambió por segunda vez. Normalmente iba a un comedor comunitario en el centro donde servían almuerzo gratis, pero ese día me sentía especialmente mal. Tenía una tos que no se me quitaba y fiebre que me hacía temblar incluso bajo el sol de mediodía. María me había dado unas pastillas que consiguió en algún lado y me dijo que descansara. Estaba medio dormida bajo el puente, envuelta en una cobija raída que olía a humedad y a desesperación, cuando escuché un sonido que no pertenecía a ese lugar: tacones. Tacones de mujer caminando sobre el pavimento irregular, acercándose. Abrí los ojos y la vi, Patricia, mi hermana, parada a unos metros de mí, vestida con un traje sastre color crema que probablemente costaba más que todo lo que yo había poseído en los últimos 3 años, su cabello perfectamente peinado en un moño elegante, sus ojos escondidos detrás de unos lentes de sol de diseñador. Por un momento pensé que estaba alucinando, que la fiebre finalmente me había vuelto loca, pero entonces ella se quitó los lentes y vi sus ojos, esos mismos ojos color avellana que compartíamos, ahora llenos de lágrimas y de algo que parecía horror. Carolina, dijo con una voz que apenas reconocí porque temblaba de una forma que nunca había escuchado en mi hermana siempre segura de sí misma. Dios mío, Carolina, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? No supe qué responder. ¿Qué le dices a tu hermana exitosa cuando te encuentra viviendo como una indigente? Le explicas cada mala decisión, cada golpe de mala suerte, cada momento en que el universo decidió patearte cuando ya estabas en el suelo. Simplemente me quedé ahí, sentada en mis cartones, sintiendo una vergüenza tan profunda que me quemaba desde adentro, deseando que la tierra me tragara, que desapareciera, que ella no tuviera que verme así. Pero Patricia no se alejó con asco como yo esperaba, no me miró con lástima condescendiente, sino que se acercó, y sin importarle que su traje caro se manchara con la mugre de mi realidad, se arrodilló frente a mí y me abrazó. Pausa larga, voz quebrada. Hacía tanto tiempo que nadie me abrazaba, que casi había olvidado cómo se sentía ser tratada como un ser humano y no como un estorbo, como basura que hay que barrer de las calles. Te estuve buscando por meses, me susurró al oído mientras me abrazaba tan fuerte que casi no podía respirar. Llamé a todos tus amigos, fui a tu última dirección, contraté investigadores privados. Carolina, pensé que estabas muerta, pensé que te había perdido para siempre. Resulta que Beatriz, mi prima, había contactado a Patricia hace 6 meses, preocupada porque yo había dejado de llamar para hablar con mis hijos, porque las pocas veces que llamaba sonaba cada vez peor, más perdida. Patricia había intentado localizarme, pero yo había desaparecido completamente del mapa, no tenía teléfono, no tenía dirección, no tenía nada que me conectara con mi vida anterior. Así que contrató a un investigador privado que finalmente me rastreó hasta ese puente, y Patricia vino personalmente a buscarme. Me llevó directamente a una clínica privada en el poblado, una de esas clínicas donde todo es blanco y silencioso y huele a limpio, donde las enfermeras te hablan con voz suave y te tratan con dignidad. Me hicieron todo tipo de exámenes, análisis de sangre, radiografías, escaneos. Me bañaron con agua caliente, agua que quemaba mi piel porque hacía tanto tiempo que no sentía agua limpia, y me dieron ropa nueva, ropa que olía a suavizante de ropa y no a sudor y a calle. Me alimentaron con suero porque mi estómago no podía procesar comida sólida después de tanto tiempo de malnutrición y de comer lo que encontraba en la basura. Los doctores le dijeron a Patricia que tenía neumonía avanzada, anemia severa, desnutrición crónica, y varias infecciones que necesitaban tratamiento inmediato. Si hubiera esperado una semana más, le dijo el doctor a Patricia en voz baja, pero yo alcancé a escuchar, probablemente no habría sobrevivido. Me quedé internada en esa clínica durante una semana,
y durante esa semana Patricia venía a verme cada mañana antes de ir a trabajar y cada noche después de salir de su oficina. A veces solo se sentaba en la silla junto a mi cama sin decir nada, otras veces me contaba sobre su vida, sobre cómo se había casado con un empresario hace 5 años pero se había divorciado hace 2 porque teníamos éxito pero no teníamos amor, sobre cómo había construido un imperio empresarial pero se sentía vacía, sobre cómo cuando nuestros padres murieron se dio cuenta de que yo era la única familia que le quedaba y no podía soportar la idea de perderme. Siempre pensé que eras la afortunada, me dijo una noche mientras miraba por la ventana de la habitación del hospital. Pensé que yo tenía que trabajar el doble, ser el doble de buena, porque tú tenías la belleza y el encanto natural que yo nunca tuve. Pero ahora me doy cuenta de que ambas estábamos peleando batallas diferentes, y yo estaba tan enfocada en ganar la mía que no me di cuenta de que tú estabas perdiendo la tuya. Asterisco, suspiro, cuando me dieron de alta, Patricia me dijo que tenía una sorpresa. Me llevó en su camioneta, una Toyota Land Cruiser negra con asientos de cuero que olían a nuevo, a través de las calles de Medellín que se veían diferentes desde adentro de un vehículo caro, más limpias de alguna manera, más ordenadas. Llegamos a un edificio residencial en Laureles, uno de esos edificios modernos con portero las 24 horas, cámaras de seguridad, gimnasio, piscina en la terraza, jardines bien cuidados. Subimos en un ascensor que tenía espejos en las paredes y yo evité mirar mi reflejo porque todavía no me reconocía, todavía veía a esa mujer del puente cuando me miraba. Patricia abrió la puerta de un apartamento en el piso 11 y entramos a un espacio que parecía sacado de una revista de decoración. 2 habitaciones amplias con baños privados, una sala espaciosa con ventanales del piso al techo que daban a la ciudad, una cocina moderna equipada con electrodomésticos nuevos que todavía tenían las etiquetas, todo decorado en tonos neutros y acogedores, con plantas en las esquinas y cuadros en las paredes. «Es tuyo», me dijo Patricia, poniendo las llaves en mi mano. Yo no podía creerlo. Literalmente pensé que estaba soñando o que había muerto en ese puente y esto era algún tipo de alucinación antes del final. «Patricia, yo no puedo aceptar esto, es demasiado, yo no merezco». Ella me interrumpió, tomando mi cara entre sus manos y obligándome a mirarla a los ojos. «Carolina, escúchame bien. Durante años perseguí el éxito, el dinero, el reconocimiento, pensando que eso me haría feliz, que eso le daría sentido a mi vida. Pero cuando pensé que te había perdido, cuando pasé meses sin saber si estabas viva o muerta, me di cuenta de que nada de eso importaba. ¿De qué sirve tener millones en el banco si no puedo compartirlos con las personas que amo? Eres mi hermana, eres mi única familia, y voy a ayudarte a reconstruir tu vida te guste o no, así que deja tu maldito orgullo a un lado y acepta mi ayuda». Pero eso no fue todo. Al día siguiente, Patricia me llevó a su oficina, un espacio elegante en el piso 21 de un edificio corporativo en el poblado, con vistas panorámicas de toda la ciudad, con secretarias eficientes y salas de juntas con mesas largas de madera. Me sentó frente a su escritorio de vidrio y sacó unos documentos. «Necesito que firmes aquí», me dijo, señalando varias líneas marcadas con X. Cuando le pregunté qué era, me explicó que estaba transfiriendo $5 millones a una cuenta bancaria nueva a mi nombre. $5 millones. Asterisco, pausa dramática. Yo, que había estado buscando comida en contenedores de basura hace 2 semanas, ahora tenía acceso a $5 millones. «Patricia, esto es una locura, no puedo aceptar tanto dinero. ¿Qué voy a hacer con?» Ella sonrió, pero era una sonrisa triste, cargada de años de distancia entre nosotras. «Lo vas a usar para vivir con dignidad, para traer a tus hijos de vuelta, para darles la vida que merecen. Y si algún día quieres montar otro negocio, lo harás, pero esta vez con la seguridad de saber que tienes un respaldo, que no estás sola. Carolina, no quiero que vuelvas a sentir que no tienes a dónde ir, que no tienes a quién acudir. Nunca más». Firmé los documentos con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma, todavía sin poder procesar completamente que esto estaba sucediendo, que mi vida había cambiado de la noche a la mañana de la forma más inesperada. Los primeros días en el apartamento fueron extraños, casi surrealistas. Me despertaba en una cama king size con sábanas de algodón egipcio, en un cuarto silencioso con cortinas blackout que bloqueaban la luz del amanecer, y por unos segundos olvidaba dónde estaba, esperando escuchar el ruido de los carros sobre el puente o la tos de don Rodrigo. Pero luego abría los ojos y veía el techo blanco impecable, las paredes pintadas de un color beige suave,
el armario empotrado lleno de ropa nueva que Patricia había mandado a comprar en mi talla, y recordaba que ya no estaba en la calle, que esto era real. Patricia había llenado el refrigerador con comida, había contratado a una señora llamada Doña Mercedes para que viniera 3 veces por semana a limpiar y cocinar, me había dado una tarjeta de crédito conectada a la cuenta donde estaban los 5 millones y me había dicho úsala para lo que necesites, no te preocupes por el dinero. Pero yo casi no la usaba al principio. Tenía miedo de tocar ese dinero, como si fuera a desaparecer si lo gastaba, como si fuera a despertar y darme cuenta de que todo había sido un sueño cruel. Lo primero que hice, antes incluso de acostumbrarme completamente a mi nueva realidad, fue llamar a Beatriz y decirle que iba a ir a buscar a mis hijos. Tomé un vuelo a Cali, mi primer vuelo en años, y cuando vi a Mateo y Sofía en la casa de Beatriz, cuando corrieron hacia mí gritando «Mami», y se aferraron a mí como si nunca fueran a soltarme, lloré de una forma que no había llorado en todo ese tiempo, lágrimas de alivio y de gratitud y de amor tan intenso que dolía. Mateo había crecido tanto. Ahora tenía 12 años y se veía más como su padre cada día, y Sofía tenía 10 y había perdido 2 dientes de adelante que le daban un aspecto tierno. «¿Ya podemos irnos a casa contigo, mami?», preguntó Sofía, y yo pude decir sí, mi amor, nos vamos a casa y esta vez no era una mentira. Los traje de vuelta a Medellín. Los instalé en su nueva habitación que Patricia había ayudado a decorar con sus colores favoritos, los inscribí en un buen colegio cerca del apartamento, y lentamente empezamos a reconstruir nuestra vida como familia. Patricia se convirtió en una tía presente para mis hijos, los llevaba a pasear los fines de semana, les compraba regalos, les enseñaba sobre negocios y sobre la importancia de la educación. Yo empecé a ver a un terapeuta, el Dr. Ramírez, un psicólogo especializado en trauma y duelo, y aunque al principio me resistí porque los problemas se resuelven solos con tiempo, eventualmente comencé a hablar con él sobre todo lo que había pasado, sobre la muerte de Javier, sobre la culpa de haber enviado a mis hijos lejos, sobre la vergüenza de haber vivido en la calle, sobre el miedo constante de que todo esto desapareciera. Él me ayudó a entender que no había sido mi culpa, que el sistema nos falla cuando más lo necesitamos, que una vez que caes a cierto nivel es casi imposible salir sin ayuda. También me ayudó a procesar el duelo por Javier que nunca había podido procesar apropiadamente, a perdonarme a mí misma por las decisiones que tomé, a aprender a vivir con la incertidumbre sin dejarme paralizar por el miedo. Empecé a salir poco a poco, primero solo a caminar por el barrio, luego a tomar café en una tienda cerca del edificio, acostumbrándome lentamente a vivir como una persona normal otra vez, a hacer contacto visual con la gente, a responder cuando alguien me preguntaba cómo estaba. Incluso empecé a pensar en volver a hacer repostería, no como un negocio todavía, solo por placer, horneando galletas para mis hijos y pasteles para las reuniones familiares. Todo parecía estar cayendo en su lugar, como si el universo finalmente hubiera decidido compensarme por todos esos años de sufrimiento. Pero entonces, como suele pasar cuando las cosas parecen demasiado buenas para ser verdad, todo empezó a complicarse de formas que nunca imaginé. Asterisco, pausa dramática. Voz baja. Fue aproximadamente 3 meses después de que Patricia me encontrara. Yo estaba en el apartamento, ayudando a Sofía con su tarea de matemáticas en la mesa del comedor mientras Mateo jugaba videojuegos en su cuarto, cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie, y Doña Mercedes no venía ese día, así que me extrañó. Miré por la mirilla y vi a 2 hombres vestidos con trajes oscuros, parados con una postura rígida que inmediatamente me puso nerviosa. Abrí la puerta con la cadena de seguridad puesta y pregunté quiénes eran. Señora Carolina Mendoza, dijo el más alto de los 2, un hombre de unos 50 años con cabello gris peinado hacia atrás y ojos fríos como el acero. Necesitamos hablar con usted sobre su hermana, Patricia Mendoza. Mi corazón empezó a latir más rápido, ese tipo de latido que sientes en las sienes y en la garganta. ¿Qué pasa con mi hermana? ¿Quiénes son ustedes? El otro hombre, más joven, de quizás 35 años con una cicatriz pequeña en la mejilla izquierda, sacó una identificación. Somos investigadores de la Fiscalía General de la Nación. Su hermana está bajo investigación por lavado de activos y vínculos con organizaciones criminales. Necesitamos que venga con nosotros para responder algunas preguntas. El mundo se detuvo. Lavado de activos. Organizaciones criminales. Esas palabras rebotaban en mi cabeza sin encontrar un lugar donde aterrizar, sin tener sentido. Eso es imposible, dije, mi voz sonando más aguda de lo normal. Mi hermana es una empresaria legítima,
tiene una empresa de consultoría, trabaja con corporaciones internacionales. El hombre mayor sonrió, pero no era una sonrisa amable, era el tipo de sonrisa que te hace sentir pequeña e ingenua. Señora Mendoza, su hermana ha estado usando su empresa como fachada para limpiar dinero del narcotráfico durante los últimos 5 años. Tenemos evidencia de transferencias a paraísos fiscales, contratos falsos con empresas fantasma, vínculos directos con el cartel del Golfo. Y ahora que ella le ha transferido $5 millones a usted, usted también está implicada en esta red criminal. Me sentí mareada, como si el piso se estuviera moviendo bajo mis pies, como si las paredes del apartamento se estuvieran cerrando sobre mí. Yo no sabía nada de eso. Ella solo me estaba ayudando porque estaba en la calle. ¿Por qué? Porque usted era el vehículo perfecto, interrumpió el hombre más joven con voz fría y calculadora. Una hermana en situación de calle, sin recursos, sin historial financiero reciente, sin conexiones. Nadie sospecharía de una transferencia de hermana a hermana motivada por caridad. Pero nosotros sí sospechamos, señora Mendoza, y si no coopera con nosotros, va a terminar en prisión junto con ella, y sus hijos van a terminar en el ICBF. La mención de mis hijos me golpeó como un puñetazo en el estómago. Miré hacia atrás y vi a Sofía mirándome desde la mesa del comedor con ojos asustados, y supe que tenía que protegerlos, que no podía dejar que esto les afectara. Me negué a ir con ellos sin hablar primero con un abogado, lo cual me habían dicho que era mi derecho, y ellos se fueron pero no sin antes advertirme que no saliera de la ciudad, que no intentara contactar a Patricia, y que esperara una citación oficial. En cuanto cerré la puerta, mis piernas cedieron y me senté en el piso del recibidor, tratando de respirar, tratando de entender qué acababa de pasar. Llamé a Patricia inmediatamente. Mis manos temblaban tanto que tuve que marcar el número 3 veces antes de hacerlo correctamente. Ella contestó al segundo timbre. Carolina, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Patricia, acaban de venir 2 investigadores de la fiscalía diciendo que estás bajo investigación por lavado de dinero, que tienes vínculos con narcotraficantes. ¿Qué está pasando? Por favor dime que es un error, dime que es una confusión, dime que... Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, un silencio que se extendió tanto que pensé que se había cortado la llamada, pero entonces escuché su respiración, pesada e irregular, y ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que ella dijera una palabra. Asterisco, voz casi susurrando. Carolina, necesito que vengas a mi oficina ahora mismo. No hables con nadie más sobre esto. No digas nada por teléfono porque probablemente están escuchando. Solo ven, por favor. Le pedí a la vecina del apartamento de al lado, una señora mayor llamada Doña Lucía que había sido muy amable conmigo desde que nos mudamos, que cuidara a los niños por unas horas, inventando una excusa sobre una cita médica de última hora. Tomé un taxi hasta la oficina de Patricia. Mi mente era un caos de pensamientos contradictorios y miedos. Parte de mí se negaba a creer que mi hermana, la persona que literalmente me había salvado de morir en la calle, pudiera estar involucrada en algo tan oscuro y peligroso. Pero otra parte de mí, la parte que había aprendido en las calles que nada es lo que parece, que la gente tiene secretos que esconden detrás de sonrisas y trajes caros, sabía que algo estaba terriblemente mal. Cuando llegué a su oficina, la recepcionista me dejó pasar inmediatamente, como si estuviera esperándome. Patricia estaba sentada detrás de su escritorio, pero se veía completamente diferente a como la había visto siempre. Su cabello estaba despeinado, su maquillaje corrido como si hubiera estado llorando, y había papeles esparcidos por todo el escritorio de una forma caótica que no era para nada característica de mi hermana siempre organizada. «Cierra la puerta», me dijo con voz cansada, y yo obedecí. Me senté frente a ella y esperé, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que ella podía escucharlo. Patricia respiró profundo, se quitó los lentes, se frotó los ojos, y finalmente me miró. «Carolina, lo que te voy a decir va a cambiar completamente la forma en que me ves, y lo entiendo, pero necesito que sepas que todo lo que hice, cada decisión que tomé, fue porque no tenía otra opción, o al menos eso es lo que me dije a mí misma en ese momento». Y entonces me lo contó todo, cada detalle sórdido de una historia que parecía sacada de una película pero que era real, terriblemente real. Hace 6 años, su empresa estaba al borde de la quiebra. Había hecho inversiones arriesgadas que no dieron resultado, había perdido contratos importantes con clientes clave,
y tenía deudas con bancos que no podía pagar. Estaba a punto de perderlo todo, de ver cómo el imperio que había construido con tanto esfuerzo se derrumbaba, cuando se le acercó un hombre en una conferencia empresarial en Cartagena. Se presentó como Gustavo Restrepo, un empresario aparentemente respetable con conexiones en toda Colombia, y le ofreció un trato que parecía demasiado bueno para ser verdad. Él le daría el capital necesario para salvar su empresa, pero a cambio, ella tendría que procesar ciertas transacciones a través de sus cuentas corporativas, transacciones que no debía cuestionar ni investigar. Patricia, desesperada y asustada de perder todo por lo que había trabajado, aceptó sin hacer demasiadas preguntas. Al principio eran cantidades pequeñas, fáciles de justificar en los libros contables como pagos por servicios de consultoría a empresas en el extranjero. Pero con el tiempo, las cantidades crecieron exponencialmente, y Patricia comenzó a sospechar que el dinero no venía de fuentes legítimas. Cuando confrontó a Gustavo y le dijo que quería terminar su acuerdo, él le mostró evidencia de todas las transacciones que ella había procesado, evidencia que la incriminaba directamente, y le dejó claro que si intentaba salirse o exponer lo que sabía, él se aseguraría de que ella tomara toda la culpa mientras él permanecía intocable, y que además su vida y la de su familia estarían en peligro. Así que seguí, me dijo Patricia, con lágrimas corriendo por sus mejillas dejando líneas oscuras de rímel. Seguí procesando su dinero sucio, viviendo con el miedo constante de que algún día me descubrirían, pero sin poder salir porque él tenía todo el poder. Y entonces te encontré bajo ese puente, y pensé que al menos podía usar parte de ese dinero maldito para hacer algo bueno, para salvarte, para darte una segunda oportunidad a ti y a tus hijos. Pensé que si algo bueno podía salir de toda esta mierda, valdría la pena el riesgo. Asterisco, pausa larga, respiración temblorosa. Pero el dinero que me diste, susurré, sintiendo náuseas, los $5 millones, el apartamento, todo viene de... Sí, dijo ella, cerrando los ojos como si no pudiera soportar ver mi reacción. Viene de las transacciones que procesé para Gustavo y su organización. Y ahora la fiscalía lo sabe, tienen evidencia, tienen testigos, y van a venir por los dos. Por mí, porque soy quien procesó el dinero y facilitó las operaciones, y por ti, porque eres quien recibió una transferencia masiva sin justificación aparente. Me sentí físicamente enferma. Literalmente tuve que correr al baño privado de su oficina y vomitar. El apartamento donde vivían mis hijos, la cuenta bancaria que me daba seguridad, la nueva vida que había estado construyendo, todo estaba manchado con dinero de sangre, dinero que venía del narcotráfico que destruía familias y comunidades. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté cuando finalmente pude hablar, mi voz sonando hueca y distante. Patricia se limpió las lágrimas y su expresión cambió, volviéndose más dura, más determinada, mostrando ese lado de ella que había construido un imperio empresarial. Vamos a pelear, Carolina. Contraté al mejor abogado penalista del país, el doctor Julián Vargas, uno de los mejores en casos de crimen organizado. Él dice que tenemos una oportunidad si cooperamos completamente con la fiscalía, si entregamos toda la evidencia que tengo contra Gustavo y su organización, si testificamos. Pero tienes que entender que esto significa que probablemente voy a ir a prisión, al menos por un tiempo, incluso con un acuerdo de cooperación y una sentencia reducida. Y tú podrías evitar cargos criminales si demostramos que no sabías absolutamente nada sobre el origen del dinero, que fuiste una víctima inocente en todo esto, pero vas a tener que devolver todo, el apartamento, los 5 millones, cada peso que vino de fuentes ilícitas. Vas a tener que empezar de cero otra vez. Sus palabras me golpearon como una ola fría. Empezar de cero otra vez. Volver a la nada. Pero esta vez con mis hijos. Y esta vez con la posibilidad de que me quitaran a mis hijos si las cosas salían mal. Asterisco, voz quebrada. ¿Y mis hijos? ¿Qué va a pasar con Mateo y Sofía si me acusan, si me llevan a prisión? Patricia se levantó de su silla y vino a abrazarme. No voy a dejar que eso pase, Carolina. Haré lo que sea necesario para protegerlos, para protegerte. Si tengo que ir a prisión, si tengo que perder todo, lo haré, pero tú y tus hijos van a estar bien, te lo prometo. Los siguientes meses fueron una pesadilla que parecía no tener fin. Reuniones interminables con abogados que hablaban en términos legales que apenas entendía,
Interrogatorios con fiscales que me hacían las mismas preguntas una y otra vez tratando de encontrar inconsistencias en mi historia, y la constante presencia de la prensa que había descubierto el caso y lo estaba convirtiendo en un escándalo nacional. Los titulares eran brutales y sensacionalistas. Empresaria millonaria usó a hermana indigente para lavar dinero del narcotráfico, Hermanas Mendoza, del puente al Penthouse con dinero sucio, caridad criminal, como el cartel del Golfo usa casos humanitarios para blanquear millones. Aunque técnicamente yo era considerada una víctima en todo esto, muchas personas en las redes sociales no lo veían así. Me llamaban cómplice, me decían que debía haber sabido, que nadie es tan ingenuo, que probablemente estaba actuando todo el tiempo. Algunos incluso cuestionaban si realmente había estado en situación de calle o si eso también era parte de una elaborada farsa. Los padres de los compañeros de clase de mis hijos empezaron a mirarme diferente. Algunos retiraron a sus hijos de jugar con Mateo y Sofía, como si la supuesta criminalidad fuera contagiosa. Tuve que sacar a mis hijos del colegio privado y ponerlos en uno público porque ya no podía pagar las mensualidades y porque el ambiente se había vuelto tóxico para ellos. Mateo, que siempre había sido un niño alegre y sociable, se volvió callado y retraído, y Sofía empezó a tener pesadillas otra vez. El doctor Vargas trabajó incansablemente en nuestro caso, y finalmente, después de meses de negociaciones, logró llegar a un acuerdo con la fiscalía. Patricia testificaría contra Gustavo Restrepo y entregaría toda la evidencia que había recopilado secretamente durante años, temerosa de que algún día la necesitara para protegerse. Tenía correos electrónicos, registros de transacciones, grabaciones de conversaciones, todo meticulosamente guardado en servidores encriptados. A cambio de su cooperación, recibiría una sentencia reducida de 5 años en prisión, de los cuales cumpliría 3 si mantenía buena conducta y seguía cooperando con las investigaciones. Yo no enfrentaría cargos criminales después de que múltiples investigaciones confirmaron que genuinamente no sabía nada sobre el origen ilícito del dinero, pero tendría que devolver absolutamente todo, el apartamento, los $5 millones, incluso la ropa y los muebles que Patricia había comprado, y quedaría bajo supervisión judicial por 2 años. El día que Patricia se entregó para comenzar su sentencia en la cárcel de mujeres, el Buen Pastor, fue uno de los días más difíciles de mi vida, comparable solo al día que enterré a Javier y al día que envié a mis hijos a Cali. Nos dejaron vernos brevemente en una sala pequeña y fría antes de que la llevaran, y ella me abrazó con una desesperación que nunca había visto en mi hermana siempre fuerte. No desperdicies esta segunda oportunidad, Carolina, me susurró al oído mientras me abrazaba tan fuerte que me dolían las costillas. Sé que vas a tener que empezar de cero otra vez. Sé que es injusto después de todo lo que pasaste, pero esta vez eres más fuerte, esta vez sabes que puedes sobrevivir a cualquier cosa. Cuida de tus hijos, dales la vida que merecen, y por favor perdóname por complicarte la vida cuando solo quería ayudarte, por ser tan estúpida y codiciosa que puse en riesgo lo único que realmente importaba. No hay nada que perdonar, le dije, llorando tan fuerte que apenas podía hablar. Tú me salvaste la vida, Patricia, literalmente me salvaste de morir en ese puente. Todo lo demás, ya encontraremos la forma de superarlo, como siempre hemos hecho. Y así, me encontré una vez más sin hogar, sin dinero, pero esta vez era profundamente diferente. Esta vez no estaba sola, esta vez tenía a mis hijos conmigo, y esta vez sabía que podía sobrevivir porque ya lo había hecho antes. El doctor Ramírez, mi terapeuta que había seguido viéndome durante todo el proceso legal, me ayudó a encontrar un programa de vivienda de transición para madres cabeza de familia en proceso de recuperación, un lugar modesto en el barrio Buenos Aires, un apartamento de 2 habitaciones pequeñas pero limpias donde podíamos quedarnos mientras yo buscaba trabajo y estabilizaba nuestra situación. La trabajadora social del programa, una mujer maravillosa llamada Sandra, me ayudó a inscribir a los niños en un colegio público cercano que tenía buenos programas de apoyo psicosocial, y me conectó con una red de madres en situaciones similares que se apoyaban mutuamente. Conseguí trabajo en una panadería del barrio. El mismo tipo de trabajo que había hecho años atrás, pero que ahora apreciaba de una forma completamente diferente. El dueño, don Alfredo, un señor de unos 60 años que había conocido tiempos difíciles él mismo, me dio una oportunidad a pesar de mi historial reciente en las noticias. Todos merecemos una segunda oportunidad, me dijo el día que me contrató. Y además, cualquiera que haya sobrevivido lo que tú sobreviviste tiene la fortaleza que necesito en mi equipo. El trabajo era duro. Empezaba a las 4 de la mañana para tener el pan listo cuando abrían a las 6,
y mis manos se llenaron de quemaduras y cortes de los hornos y los cuchillos, pero era trabajo honesto, y el dinero que ganaba, aunque no era mucho, era limpio, sin manchas de sangre o de crimen. Poco a poco, centavo a centavo, empecé a ahorrar, a planear, a pensar en un futuro que no involucrara atajos o dinero fácil. Visité a Patricia en la cárcel cada 2 semanas sin falta, tomando 2 buses y caminando 20 minutos desde la última parada porque no tenía dinero para taxis, llevándole los libros que me pedía y noticias del mundo exterior que ella extrañaba. La primera vez que la vi en el uniforme de reclusa, con el cabello sin teñir mostrando las canas que siempre había escondido, sin maquillaje, con ojeras profundas, casi no la reconocí. Pero había algo diferente en sus ojos, algo que no había visto antes, una especie de paz o de aceptación. «Sabes», me dijo en una de mis primeras visitas mientras nos sentábamos en esas sillas incómodas de plástico en la sala de visitas ruidosa y llena de otras reclusas y sus familias, «creo que necesitaba que esto pasara. Necesitaba que me quitaran todo, que me despojaran de todo lo que pensaba que me definía, para darme cuenta de lo que realmente importa. El dinero, el éxito, el estatus, los trajes caros, la oficina en el piso 21, todo eso es humo, Carolina, se desvanece en el momento en que lo pierdes y te das cuenta de que nunca fue real. Lo único real, lo único que permanece, es la gente que amas y las decisiones que tomas cada día para ser una mejor persona, para vivir con integridad». Patricia estaba cumpliendo su tiempo con dignidad, tomando todos los cursos de rehabilitación disponibles, trabajando en la biblioteca de la prisión, ayudando a otras reclusas a aprender a leer y escribir, muchas de las cuales nunca habían tenido acceso a educación. Me contaba sobre las mujeres que conocía ahí, cada una con su propia historia de cómo había terminado en prisión, y cómo se dio cuenta de que muchas de ellas no eran tan diferentes de nosotras, solo habían tenido menos suerte o menos oportunidades. Cuando Patricia finalmente salió de prisión después de cumplir 3 años con buen comportamiento, yo había logrado ahorrar suficiente para rentar un apartamento un poco más grande en Bello, un barrio de clase trabajadora pero seguro y con buenas escuelas. No era el condominio lujoso en Laureles que ella me había dado, ni siquiera se acercaba, pero era mío, pagado con mi propio trabajo, con el sudor de mis mañanas en la panadería y las propinas que ahorraba religiosamente. La fui a recoger a la salida de la cárcel en un taxi que me costó más de lo que podía permitirme, pero que valió cada peso cuando vi su cara al salir por esas puertas. Salió con una bolsa pequeña de tela con sus pocas pertenencias, vestida con ropa simple que le habían dado, su cabello ahora completamente canoso que había decidido no teñir más, su rostro sin una gota de maquillaje, pero con una luz en sus ojos que no había visto en años, quizás nunca. «Bienvenida a casa», le dije, abrazándola en la calle bajo el sol de la mañana mientras la gente pasaba a nuestro alrededor sin prestarnos atención. «No tengo mucho que ofrecerte, el apartamento es pequeño y vas a tener que compartir habitación conmigo porque los niños necesitan su propio espacio, pero lo poco que tengo es honesto, es limpio». Ella sonrió, y era una sonrisa genuina, sin las sombras de antes, sin la tensión que siempre había llevado. «Es perfecto, Carolina. Es más de lo que merezco. Es más de lo que esperaba». Patricia comenzó a reconstruir su vida desde cero de una forma que nunca hubiera imaginado para ella. Consiguió trabajo en una ONG llamada Mujeres con Futuro que ayudaba a mujeres exreclusas a reintegrarse a la sociedad, usando su experiencia personal y sus habilidades empresariales para algo que realmente importaba, para algo que cambiaba vidas de verdad. Ganaba una fracción de lo que solía ganar, vivía en un cuarto pequeño compartido conmigo, tomaba el bus en lugar de conducir su propia camioneta, compraba ropa en tiendas de segunda mano, pero nunca la vi más feliz, más en paz consigo misma. «Ya viví esa vida de lujos y éxito superficial», me dijo una noche mientras cocinábamos juntas en nuestra cocina pequeña, preparando arroz con pollo para los niños, y casi me destruye, casi destruyó a las personas que amo. Esta vida sencilla donde puedo dormir sin miedo, donde puedo mirarme al espejo sin odiar a la persona que veo, donde puedo hacer una diferencia real en la vida de otras mujeres que están pasando por lo que yo pasé. Esta es la vida que siempre debía haber tenido, esta es la vida que tiene significado. Asterisco, pausa larga, voz suave y reflexiva. Ahora, cuando miro hacia atrás a todo lo que pasó, a ese día cuando Patricia me encontró bajo el puente con neumonía y desnutrición, a los meses de lujo falso viviendo en un apartamento pagado con dinero sucio, a la caída brutal cuando descubrimos la verdad, y al lento y doloroso ascenso de nuevo desde cero, me doy cuenta de que la vida no es una línea recta hacia arriba o hacia abajo como nos enseñan,
sino un ciclo constante y a veces brutal de pérdidas y ganancias, de caídas y levantadas, de muerte y renacimiento. Aprendí que el dinero puede darte comodidad temporal y la ilusión de seguridad, pero no puede darte paz mental ni la capacidad de dormir tranquila por las noches. Aprendí que a veces las mayores bendiciones de nuestra vida vienen disfrazadas de las peores tragedias, y que necesitamos perderlo todo para entender qué es lo que realmente vale la pena conservar. Aprendí que el orgullo es un enemigo silencioso y peligroso que te aísla cuando más necesitas ayuda, que te hace sufrir en silencio cuando deberías estar gritando, y que pedir ayuda no es una debilidad sino un acto de valentía y de reconocimiento de nuestra humanidad compartida. Aprendí que la familia no es solo sangre o apellidos compartidos, sino las personas que se quedan contigo cuando no tienes absolutamente nada que ofrecerles excepto tu humanidad quebrada y tu gratitud infinita. Mateo y Sofía ahora son adolescentes. Mateo tiene 16 años y Sofía 14, y aunque nuestra relación todavía lleva las cicatrices de todo lo que pasamos, de los meses que estuvimos separados, de la inestabilidad y el miedo, hay algo genuino y profundo ahí, algo que no existía cuando yo estaba tratando de ser la madre perfecta que pensaba que debía ser. Ellos me conocen ahora con todas mis fallas y fracturas, con mi historia de haber vivido en la calle, con mis miedos y mis pesadillas, y me aman de todas formas, o quizás precisamente por eso, porque les enseñé que la vida puede derribarte pero que siempre puedes levantarte si tienes el coraje de intentarlo. Don Rodrigo, mi amigo del puente, murió hace 2 años, pero murió sobrio después de 11 meses de sobriedad, en una cama de hospital con personas del programa de rehabilitación que lo cuidaban, no solo y olvidado en una esquina de la ciudad como tantos otros. En su funeral, que fue pequeño pero lleno de dignidad, me pidieron que dijera algunas palabras, y lo único que pude decir a través de las lágrimas fue: él me enseñó que incluso en los lugares más oscuros y desesperados, la humanidad sobrevive, que ninguno de nosotros está tan perdido que no pueda ser encontrado, y que la compasión y la solidaridad entre los que no tienen nada es a veces más real y más poderosa que toda la caridad del mundo. María, la mujer que vivía con nosotros bajo el puente, logró salir de la calle con ayuda de un programa de vivienda y ahora trabaja como promotora de salud en comunidades vulnerables, usando su propia experiencia para ayudar a otras mujeres. Nos vemos ocasionalmente para tomar café y recordar esos días bajo el puente, no con nostalgia porque fueron días terribles, sino con la comprensión de que esos días nos enseñaron algo sobre la resiliencia humana que no hubiéramos aprendido de otra forma. Patricia y yo ahora compartimos ese apartamento pequeño en Bello, dividiendo el alquiler y los gastos al 50-50 porque ella insiste en pagar su parte aunque gane menos que yo, cocinando juntas los domingos y preparando las comidas de la semana, viendo telenovelas viejas en una televisión de segunda mano que compramos en un mercado de pulgas, riendo de cosas tontas, llorando juntas cuando los recuerdos se vuelven demasiado pesados. No tenemos mucho en términos materiales. Nuestro apartamento es modesto y está en un barrio que la gente del poblado probablemente nunca visitaría. Nuestra ropa viene de tiendas de descuento. Nuestras vacaciones son paseos a parques públicos. Pero tenemos lo suficiente, y más importante, nos tenemos la una a la otra, sin secretos oscuros, sin mentiras, sin dinero manchado de sangre entre nosotras, solo amor complicado y hermoso y honesto. A veces, en las noches cuando no puedo dormir porque el insomnio que desarrollé en la calle nunca me ha dejado completamente, salgo al pequeño balcón de nuestro apartamento y miro las luces de la ciudad extenderse en todas direcciones, y pienso en ese puente en Belén donde casi muero, en el sonido de los carros pasando sobre mi cabeza, en el frío que se metía hasta los huesos incluso en las noches cálidas de Medellín, en el olor constante a humedad y a desesperación. Y me pregunto si todo eso realmente pasó o si fue algún tipo de pesadilla de la que finalmente desperté. Pero entonces miro mis manos bajo la luz amarilla del balcón y veo las cicatrices y los callos que se formaron durante esos meses en las calles, las quemaduras de los hornos de la panadería, y sé que fue real, tan real como el apartamento modesto donde ahora duermo, tan real como el trabajo duro que hago cada día, tan real como el amor complicado y hermoso que comparto con mi hermana y mis hijos. Asterisco, voz muy suave, casi susurrando, llena de emoción contenida, la verdad, y esto es algo que he aprendido después de todo, es que no hay finales felices perfectos como en las películas o en los cuentos de hadas que les leía a mis hijos cuando eran pequeños. En la vida real solo hay momentos de gracia, pequeñas victorias que celebras en privado, días en los que logras levantarte de la cama y seguir adelante a pesar del peso de todo lo que has perdido y todo lo que todavía te falta. Y quizás eso es suficiente.
Quizás eso siempre fue suficiente y solo necesitaba perderlo todo 2 veces. Pasar por el infierno de la calle y el infierno del escándalo público, para finalmente aprenderlo y aceptarlo. Mi hermana millonaria me encontró bajo un puente cuando estaba a días de morir, me dio un condominio lujoso y $5 millones pensando que me estaba salvando, y luego vinieron los investigadores, vino la verdad sobre el origen de ese dinero, vinieron las consecuencias devastadoras, vino el dolor de perderlo todo otra vez. Vino la humillación pública y el juicio de una sociedad que ama construir ídolos solo para derribarlos. Pero también vino algo más, algo que no esperaba y que resultó ser más valioso que cualquier apartamento o cuenta bancaria. Vino la redención, vino la honestidad brutal y liberadora, vino la oportunidad de construir una vida que no estuviera basada en ilusiones o dinero fácil o éxito superficial, sino en trabajo duro y honesto, en amor genuino, en integridad. En la comprensión profunda de que lo único que realmente necesitamos para ser felices es mucho menos de lo que la sociedad nos dice. Y al final, después de todo lo que pasamos, después de todas las veces que caímos y nos levantamos con las rodillas sangrando y el corazón roto, aprendí que el verdadero regalo que Patricia me dio no fue el apartamento ni el dinero ni la cuenta bancaria con millones. El verdadero regalo fue mucho más simple y mucho más profundo. Fue recordarme que yo importaba, que mi vida tenía valor inherente más allá de lo que podía producir o poseer, que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo mientras tengas un día más de vida y el coraje de enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa o inconveniente sea esa verdad. Asterisco, silencio, pausa larga. Ahora, cuando paso por ese puente en Belén, algo que hago ocasionalmente aunque me duela porque creo que es importante no olvidar de dónde venimos, me detengo y miro hacia abajo viendo a las personas que todavía viven ahí. Nuevas caras pero las mismas historias de pérdida y abandono, y me pregunto cuántos de ellos tienen hermanas o hermanos o hijos o padres que los están buscando desesperadamente, cuántos de ellos podrían ser salvados si alguien simplemente se detuviera a verlos de verdad, a reconocer su humanidad en lugar de apartar la mirada incómoda. Y cada vez que puedo, cada vez que tengo unos pesos extra después de pagar todas nuestras cuentas, dejo algo de comida caliente o una cobija limpia o un par de zapatos que ya no uso. No porque piense ingenuamente que eso va a resolver sus problemas sistémicos, sino porque quiero que sepan, necesito que sepan, lo que yo aprendí en ese lugar oscuro, que incluso en la oscuridad más profunda y desesperante, incluso cuando el mundo entero te ha dado la espalda y te sientes invisible e insignificante, todavía hay esperanza, todavía hay posibilidad de cambio y de redención, todavía hay personas que se preocupan y que entienden porque ellas también han estado ahí. Y eso, al final de todo, después de todas las pérdidas y las ganancias, después de todos los errores y las lecciones, es lo único que realmente necesitamos para seguir adelante en esta vida imperfecta y hermosa, la esperanza de que mañana puede ser mejor que hoy, y el amor de las personas que se quedan a tu lado incluso cuando no tienes nada que ofrecerles excepto tu gratitud y tu humanidad compartida. Que Dios, o el universo, o lo que sea que guía nuestros pasos en este mundo confuso, los bendiga a todos, y que nunca tengan que aprender estas lecciones de la forma dolorosa en que yo las aprendí.